Buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a hablar acerca de las evidencias de auditoría. Nuestro ejemplo está basado en una empresa transformadora que transforma de tela a ropa y esta empresa nos ha pedido hacer una auditoría de estados financieros. Entonces, como nuestros compañeros ya lo habían venido haciendo, habían estado pidiendo todos los estados financieros, todas las gráficas, todos los papeles de trabajo necesarios para que nosotros como auditores podamos hacer una conclusión razonable. Para formar esta, debemos obtener evidencia suficiente para poder alcanzar, como ya lo mencioné, las conclusiones razonables. Nosotros, como auditores de esta empresa, debemos checar físicamente la existencia y condición de inventarios, tanto de almacenes de tela como de ropa. También dentro de esta empresa checamos los litigios y reclamaciones, es decir, investigamos con la administración, incluyendo a sus asesores legales internos y externos. También revisamos las cuentas de gastos legales, que es los gastos de los abogados y todo ese tipo de personas. Al igual, debemos revisar los métodos que esta empresa transformadora utiliza para la administración y la información por segmentos. Es aquí donde aplicamos la NIA 501, que también vemos que en esta NIA tenemos que aplicar las técnicas de auditoría, como lo hacemos al revisar todos estos almacenes, cuentas y checar, se podría decir, o observar los sistemas que utilizan de administración para la información por segmentos. Como bien ya lo decía, es aquí donde se hace investigación, se confirma también en el chequeo de inventarios si la información que nos están proporcionando es real. Es aquí donde hacemos análisis, hacemos inspecciones de todo este tipo de cuentas para poder llegar a dar una buena conclusión como auditor. La NIA 505 nos habla sobre la confirmación externa. Esta es la evidencia de auditoría obtenida mediante una respuesta directa escrita por un tercero, que va dirigida hacia el auditor. Esta se presenta en un formato papel, en soporte electrónico u otro medio. Una confirmación externa podría ser una solicitud de confirmación positiva, que es un documento que va dirigido hacia el auditor y en la cual nos indica si está o no de acuerdo con la información incluida en la solicitud o facilita la información solicitada. También puede haber una solicitud de confirmación negativa, que es un documento de solicitud a la parte confirmante para que responda directamente al auditor, únicamente en el caso de que no esté de acuerdo con la información incluida en la solicitud. A continuación en pantalla se les muestra un documento de solicitud de confirmación negativa, en la cual nuestra empresa está llevando a cabo la auditoría anual de estados financieros a 31 de diciembre de 2018. En esta, nuestra empresa muestra un saldo a favor que asciende a la suma de 540 millones de pesos. Por lo tanto, se nos redacta una carta en que nuestros auditores externos no están de acuerdo con este monto. Así que nos piden nuevamente los estados financieros para que de esta manera puedan corroborar si está correcto el monto. De no tener ninguna respuesta en el plazo de 15 días que nos piden, considerarán que el saldo anterior es correcto.
iniciales contienen errores significativos que pueden afectar los estados financieros actuales y si las políticas contables se han aplicado apropiadamente y los cambios se han registrado apropiadamente de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. NIA 520. Procedimientos analíticos. En esta, el auditor debe de utilizar procedimientos analíticos para obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría, ya que esta ayudará a tener una conclusión más concreta sobre los estados financieros, determinando si son consistentes. En la NIA 530 nos habla del muestreo de auditoría, en el cual es el tipo de muestra que se puede tomar para saber si realmente los datos que se están tomando son verídicos o son correctos. Para esto el auditor puede tomar cualquier selección de muestra que él guste, como hay selección aleatoria, sistemática, por unidad monetaria, fortuita o casual o en bloque. Por lo tal, el auditor pues se va a ir más por el muestreo por unidad monetaria. En la selección aleatoria, tengo un ejemplo donde no sé, nos piden checar una cuenta y en dicha cuenta nos damos cuenta que en el almacén no existe correctamente el cuenteo del almacén que se presenta. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos una elección aleatoria, el cual es mediante números aleatorios, o sea, es como, tal producto es tal número, vamos a checarlo, se meten y todo, y no es correcto al verificar que es el cuenteo de dichos productos que se muestran en el almacén. NIA 540, estimaciones contables. Bueno, esta es una aproximación que se obtiene mediante procesos de medida para que nos den un importe acercado. Bueno, como contador, a nosotros nos pide la empresa transformadora poder realizar un informe o una opinión si realmente el costo que se está poniendo está en totalmente verificación o es viable como empresa, ya que se están basando en un costo histórico y de ello para poder tener el costo del siguiente mes que se va a tomar. NIA 550, partes relacionadas. Las partes relacionadas, ya sean entre empresas, con proveedores, accionistas, principalmente a los accionistas y proveedores son a las personas que les importa la información financiera de dicha empresa. Por lo tanto, como ejemplo, el auditor lo que tiene que realizar es realmente ver si la información es verídica. Un ejemplo con nosotros en la empresa que estamos viendo, transformadora, es cuando nos dijeron que teníamos que ir a checar una cuenta, ya que al momento de presentárselo al proveedor, el proveedor decía que estaba mal, ya que ellos habían emitido una factura de tanto y como tal la empresa tenía otra factura con otra cantidad, por lo que el auditor tuvo que ir a checar dicho documento y ver si realmente era coherente lo que estaba diciendo el proveedor o lo que estaba diciendo la empresa, ya que no puede presentar información errónea al SAT, ya que como tal puede haber sanciones. La NIA 560, que habla de los hechos posteriores, se refiere a la fecha de cierre y a la fecha de emisión de los estados financieros que puedan ocurrir eventos que podrían afectarlos. Las partes que constituyen
a esta NIA se refiere a la fecha de estados financieros, que es la fecha de cierre del último periodo cubierto por los estados financieros. Asimismo, también la fecha de aprobación de estados financieros, que es la fecha en la que se han preparado todos los documentos comprendidos en los estados financieros. La fecha de informe de auditoría, que no es otra cosa más que la fecha que lleva el informe el auditor. La fecha de publicación de los estados financieros, que es la fecha en la que los estados financieros auditados y el informe de auditoría que se encuentra a disposición de terceros. Y por último, que es de lo que habla la NIA, que son hechos posteriores del cierre, que son los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe. Todos estos puntos ayudan al auditor a aplicar procedimientos específicos para obtener evidencia sobre la ocurrencia de hechos posteriores al cierre de los estados financieros, de tal forma que cubra el periodo comprendido entre las fechas de los estados financieros. La siguiente NIA, que es la 570, que habla de la empresa en marcha, básicamente se refiere a la responsabilidad del auditor en la auditoría de los estados financieros en relación al uso por la administración del supuesto negocio en marcha como un supuesto para la preparación de los estados financieros. También este supuesto negocio en marcha considera que la entidad continúa el negocio por el futuro procedente. Asimismo, de esta manera, algunos marcos de referencia de información financiera requieren que la entidad elabore los estados financieros sobre la base del negocio en marcha, para lo cual la entidad debe evaluar la capacidad de la entidad para continuar con el negocio en marcha. Y como conclusión, se podría decir que el objetivo del auditor es obtener suficientes y apropiada evidencia de auditoría con respecto al uso de, se podría decir, la administración del supuesto negocio en marcha en la elaboración y presentación de sus estados financieros. Por último, la NIA 580, que habla de las manifestaciones escritas, que para entender esta NIA es necesario saber el concepto de qué es una manifestación escrita, la cual se define como el documento suscrito por la dirección y proporcionado al auditor con el propósito de confirmar determinados materiales o soportar otra evidencia de auditoría. Los principales títulos que existen de ello es la información de integridad en las transacciones, existencia de fraude, cumplimiento de leyes y regulaciones, existencia de contingencias y el mismo que habla de la NIA 570, que es el negocio en marcha. Ya una vez entendido esto, podemos analizar que las manifestaciones escritas de la dirección son un mecanismo que complementa el proceso de obtención de evidencia, pero asimismo no constituyen o agregan valor a la evidencia de auditoría, por lo cual solo son afirmaciones que bien podrían ser una afirmación que favorezca al interés de la dirección de la compañía.